Bien, vamos a hablar de economía porque el dólar anotó su valor más alto en la historia de Chile. Ayer martes el valor de la divisa internacional cerró finalmente en 7,81, pero estuvo en 800. Superó largamente los 7,60 que había alcanzado el año 2002. ¿Cómo impacta esto en la economía, en la vida cotidiana de los chilenos? Bueno, ¿y qué está pasando con todo lo que atañe a la economía en este contexto de crisis social y política en Chile? Estamos con Tomás Izquierdo, economista de Géminis Consultores, quien nos acompaña hoy. ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días. No sé si también, en realidad preocupado, Gonzalo. A ver, el dólar, ¿cómo tomamos lo que pasó ayer? A veces hay mucha especulación. ¿Por qué subió el dólar ayer? Bueno, a ver, la moneda de un país es el termómetro en alguna medida de cómo está el país desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de grados de incertidumbre y perspectivas en el mediano y largo plazo. Y de esa perspectiva, cuando la situación política, social escala en la forma que y se deteriora en la forma que hemos observado en las últimas semanas, evidentemente el mercado anticipa que el futuro de la economía es más incierto, que el desempeño de la economía va a estar por debajo de lo que se esperaba, etcétera. Y de esa perspectiva, un indicador es, bueno, esta economía es menos atractiva, hay menos confianza en esta economía, en realidad prefiero irme a otra economía, prefiero cambiar los pesos que representan la economía chilena por dólares o por otras monedas. Entonces, es natural que frente a un deterioro en la situación política e institucional como el que estamos observando, hay una reacción de los mercados castigando al peso, es natural. La pregunta es, ¿cuánto es proporcional al deterioro que está teniendo la economía? Y la velocidad con que esto sucede y qué riesgo hay de que esto se retroalimente peligrosamente y termine en una escalada de devaluación, ¿cierto?, que puede ser muy costosa para la economía. La pregunta es si bajo los datos que manejas tú, ¿quiénes fueron los que se refugiaron ayer en el dólar? ¿Fueron más bien a nivel de personas o esto ya traspasó a nivel de la inversión más grande? No, mira, lo que se entiende es que hasta ahora son más bien personas naturales. No hubo grandes movimientos, relativamente pocas transacciones rápidamente generaron un alza en el tipo de cambio. Todavía no se ve que las empresas, ¿cierto?, los inversionistas institucionales estén saliendo rápidamente del país generando esto. ¿Y qué crees tú que va a pasar? Estamos a un paso de aquello. Hay algunos que son bastante pesimistas en que, a ver, aquí ya está notando la caída de la inversión, pero que esto va a ir de mal en peor. Sobre todo por las inversiones a largo plazo, sobre todo por el discurso político. Ya el día domingo se abre, ¿verdad?, en la agenda por parte del gobierno la posibilidad de la revisión constitucional. ¿Cómo ves tú ese factor? Mira, yo creo que estamos jugando contra el tiempo. Aquí yo distinguiría dos cosas. Uno es la necesidad de lograr restablecer la paz social pronto, ¿no? Para eso yo creo que es necesario que haya un acuerdo político amplio, que haya un llamado de verdad responsable a terminar con las movilizaciones, poder aislar a los grupos violentistas, generar un cronograma claro de cómo vamos a abordar la crisis hacia adelante y ese cronograma acordarlo entre todas las fuerzas democráticas, que todo el mundo político asuma una responsabilidad en cómo enfriamos esta situación. Que eso se resuelva prontamente ayudaría sin duda enormemente. La segunda parte es, bueno, ¿qué es lo que hay que transar desde el punto de vista de reformas económicas, institucionales, gasto público, etcétera, en una perspectiva de mediano y largo plazo para lograr esa tranquilidad social, digamos, para apaciguar esta crisis? Y eso tiene un impacto significativo, porque uno puede ir al extremo, ¿cierto?, de tener una constitución mal diseñada, hecha a la carrera, donde confluyan, ¿cierto?, todas las demandas sociales, con una constitución que garantice una cantidad de derechos que no es posible de satisfacer. Y además, ¿cierto?, se desdibuja lo que ha sido la responsabilidad en materia fiscal hacia adelante, se excede la regla fiscal y se gasta de más, se aplica una reforma tributaria que afecta directamente a la inversión. Estoy haciendo una caricatura y exagerando. Bueno, en ese escenario, efectivamente, el daño que se le genera a la economía en su perspectiva de mediano y largo plazo, es decir, su capacidad de crecimiento, etcétera, es mayor. Y eso va aparejado con una caída de la inversión y eso va aparejado con un castigo más permanente sobre el peso chileno. Otra cosa es que esto se resuelva en el sentido positivo, que tranquilicemos la situación, pero que después nos enfriemos la cabeza y convengamos en reformas responsables. Sí. Y si eso es así, el dólar va a volver a caer. Porque la apuesta por Chile va a ser una apuesta más positiva. Ojalá que sea el escenario. No es lo que está pasando a esta hora. Sí. A esta hora ya el dólar está sobre los 7,90.
A esta hora. Ahí tenemos un indicador. Es momento que el Banco Central, y en esto yo... Ayer hizo una intervención verbal y sirvió y bajó 20 al tiro. Bueno, después de la intervención verbal tiene que venir la intervención de verdad. ¿Qué debería hacer hoy día el Central? Bueno, mi impresión es que él debiera afectar el mercado, no saliendo a vender reservas, porque la verdad es que perder reservas en estas circunstancias no me parece prudente, pero sí tiene mecanismos. Puede vender documentos nominados en dólares, que es lo mismo que ofrecer dólares al mercado. Tú puedes ofrecer una gran cantidad de papeles en dólares a 30 días y en el fondo está generando una oferta de dólares enorme. Y eso puede abiertamente... ¿Cuál es la diferencia de ofrecer papeles con venta futura, digamos, La diferencia es que la brecha que hay entre el precio efectivo a 30 días y el precio que estaba el papel, la paga en pesos, no la paga en dólares. Entonces las reservas quedan intactas. Y también omites toda la vulnerabilidad que va a tener probablemente en estos días. Es un mecanismo que ocupan los bancos centrales, que ya ha ocupado este propio Banco Central en otros momentos. Te fijas, tú puedes inyectar una gran cantidad de oferta de dólares a un plazo razonable, de corto plazo, digamos, dadas las circunstancias, y eso permite al mercado, primero, internacionalizar que el Banco Central no está validando precios tan altos, que el Banco Central quiere acotar este precio. Porque es importante, Gonzalo, entender que este es un precio clave en la economía. La gente se lo olvida, la gente dice, qué bueno que suba el tipo cambio porque esto significa que los exportadores van a estar mejor. Cuidado. Cuando sube el tipo cambio, primero, todos somos más pobres. El 60% de la canasta de consumo promedio de las familias de bienes importados. Cuando el tipo cambio sube en esta magnitud... Suben los precios. Claro, más de 10% desde que se inició la crisis. Suben los precios, somos todos más pobres. Viene la inflación detrás, en el extremo, y no va a pasar en Chile, estoy seguro, pero podría pasar en situaciones límite. Termina en lo de Argentina, en que se te genera una espiral entre devaluación, pérdida del valor de tu moneda, inflación, y esa inflación nuevamente lleva a nueva devaluación, y entra en una situación muy complicada que lleva al Banco Central argentino a subir la tasa de interés de política monetaria a nivel del 50-60% para contener la crisis. Evidentemente estamos lejos de eso. Pero el Banco Central, en esta situación de mucha incertidumbre en el ámbito político, institucional y con la violencia que se ha desatado, tiene que jugar un rol, te fijas, de ser un estabilizador, un tranquilizador. Es decir, miren, yo tengo el control, el precio del dólar puede subir porque reconoce lo que está pasando, pero no se va a ir a cualquier nivel, yo voy a controlarlo en cierto punto. Y por eso es importante que hoy día, después de la declaración verbal de ayer, hoy día esté dispuesto a hacer su intervención al mercado, para decir, señores, la señal es que el tipo de cambio ya se ajustó, lo que tenía que ajustarse, y de aquí para adelante lo vamos a estabilizar porque no hay fundamentos que permitan justificar un alza adicional sobre el tipo de cambio. ¿Tú crees que eso calma? Ayuda, no es la solución, sin duda. Es un elemento más, pero al menos tener un ancla, que es nuestro Banco Central, que es una institución independiente, súper prestigiada a nivel mundial. Podríamos mirar qué institución es la que está funcionando bien para uno, los bomberos, por eso aplaudido por todo, y otro, el Banco Central. En la mitad del incendio es necesario que tengamos una autoridad económica con la cabeza fría. Tampoco puede aparecer el Banco Central como desesperado, te fijas, actuando. Está bien, hizo una intervención verbal ayer, yo hubiera aparecido más temprano con esa intervención verbal, te fijas, pero hoy día tiene que ser consecuente con ello, como para decir, como lo han hecho otros bancos centrales, no es estrictamente comparable, pero la situación de Perú. Perú ha tenido crisis graves, primero la salida de Kuczynski, después la disolución del Congreso, y en esos escenarios de verdad amenazantes, el tipo de cambio ya no se devaluó más de 5%. Aquí estamos hablando de devaluaciones de más de 10% desde que se inició la crisis. ¿Es más sólido estructuralmente, económicamente Perú que Chile? No. ¿Y entonces por qué acá fue mayor? Bueno, por eso, porque aquí hay algún grado de sobrereacción. El nivel de transacciones, como te dije, fue menor ayer. Pero en este nerviosismo escaló rápidamente. En esas circunstancias, cuando el alza del tipo de cambio no obedece a los fundamentos, es que el Banco Central tiene que ocupar su instrumento. Por eso yo creo que hoy día el Banco Central va a aparecer y probablemente va a lograr contener la devaluación. Importante. Recordemos que detrás del tipo de cambio hay muchos precios, no solamente los bienes importados, están las tarifas. Lo que desató, lo que gatilló la crisis fue el alza del metro. Y eso venía por el alza del tipo de cambio, el combustible, etcétera. Ojo que el combustible lo han tenido ahí. Lo han tenido retenido. Bueno, pero eso mismo me da la razón en el sentido de que es un precio clave. A ver, si es que el precio efectivamente hay que dejarlo que refleje lo que está pasando en la economía, déjalo. Pero si es que hay una sobrereacción del mercado, la autoridad ahí tiene que actuar. Eso es un llamado al Banco Central, me parece que es importante. Esa es la pega del Banco Central. Pero, ¿cuánto cambió esta semana el desafío económico chileno? Te lo digo también pensando en lo que es la materia fiscal. Porque ¿notas tú que hay un cambio? ¿Cómo queda el escenario? Estábamos incluso con un acuerdo político para la reforma tributaria. Temas que hace rato que querían, todos los sectores pedían que se despejara. Era otra incertidumbre. Y había un acuerdo firmado ahí.
¿Cambia todo eso ahora? A ver, yo creo que hay un tema comunicacional que es importante. Aquí se han logrado una serie de acuerdos importantes. De hecho, aprobar una reforma tributaria, recordemos que llevábamos más de un año en discusión, te fijas, y no se lograban puntos de encuentro, es muy relevante. Es relevante aprobar una reforma tributaria que me parece, como respuesta a lo que estamos viviendo, una respuesta razonable. No es la reforma tributaria que uno quisiera para largo plazo, ya habrá momento para afinarla después. Pero es importante que comunicacionalmente quede la sensación de que se están logrando esos acuerdos. Y por eso es lo que decía, digamos, aquí tienen que aparecer las fuerzas políticas democráticas respaldando al gobierno en su conjunto, asumiendo responsabilidad en torno a un acuerdo que tenga un cronograma para ir haciéndose cargo de los distintos temas político-institucionales, de la agenda social, te fijas, y también de la reforma constitucional. Una vez que se define un cronograma con un acuerdo amplio del grueso del mundo político, ¿cierto?, y del Parlamento, tú puedes decir, ¿sabes qué más? Hagamos una pausa, paremos las movilizaciones, aislemos la violencia, frenemos la violencia y empiezas a generar una contención a este desbande. Porque si no genera una contención a este desbande, bueno, la verdad es que el mundo político institucional termina siendo sobrepasado y capturado por grupos menores. Si hay que entender eso, si la gente que está en la postura violenta es una fracción muy menor, son grupos radicalizados muy menores. No puedes permitir que haya un chantaje con violencia de ese tipo sobre la institucionalidad de un país. Bueno, es lo que estamos viendo. Es lo que estamos viendo y por eso es que hay que hacer un acuerdo político y aquí todos tienen que asumir sus responsabilidades. Ahí estamos observando cómo se desentraba esto, porque está cada vez más distante. Pero no nos metamos a la política, quiero irme más a la economía. ¿Por qué no nos explicas, por ejemplo, qué otras herramientas está utilizando, ¿verdad?, el gobierno para ir sorteando toda esta oleada de complicaciones? Se va a gastar $1.000 millones de parte de los ahorros. ¿Qué otras cosas puede ir haciendo para enfrentar un mayor gasto, obviamente, porque hay que financiar una agenda social y también reconstrucción, si acá también ha habido daños bastante relevantes? Bueno, esta intervención que hizo el Banco Central, perdón, el Ministerio de Hacienda es un tipo de intervención sobre el tipo de cambio también. O sea, anunciar de que yo voy a liquidar parte de mi fondo en dólares, es decir, oye, voy a liquidar dólares en el mercado y ayudo a contener también la devaluación. Hay que verle esa arista también a la intervención que hizo ayer Hacienda. A ver, lo más urgente, tú me decías, vámonos a lo económico más que a lo político. Lo más urgente es aquietar lo político, porque mientras no aquietes lo político, bueno, lo económico va en un segundo plano. Aquí hoy día la crisis es política, no es la crisis económica. Ahora, el derivado sobre el tema económico en el corto plazo es dramático. Un amigo me decía ayer, y con toda la razón, me decía, mira, vamos a ver qué pasa con los sueldos de las pymes a fin de mes. Vamos a ver cuántas pymes pueden pagar los sueldos a fin de mes. Porque cuando tú tienes la economía parada, bueno, finalmente va a llegar el fin de mes y el hombre no va a tener capacidad de pagarle los sueldos a su gente. Las pymes dan entre el 60 y el 70% del empleo del país. Eso va a significar un frenazo desde el punto de vista de la capacidad de compra de las familias enorme. Eso tiene un impacto significativo. En el corto plazo eso no se resuelve fácilmente. Tú puedes darle más facilidades, más financiamiento a las pymes. Cuando la pyme está endeudada, bueno, darle un tiempo de gracia para que pueda cumplir con sus compromisos financieros, etcétera. Pero aquí hay un daño importante y esto no se recupera de un día para otro. Entonces, no es que mañana se logre un acuerdo político, se tranquilice todo y que todo vuelva a la normalidad. Aquí ya hay un daño, no solamente la infraestructura que se ha destrozado. Que fíjate que siendo importante no es lo que más me preocupa. Lo que me preocupa es el efecto segunda vuelta de esto que te estoy diciendo respecto de cómo las empresas ven dañada su situación y eso genera un daño directo sobre el empleo. Y cómo ese daño sobre el empleo genera este círculo vicioso negativo sobre el ingreso y sobre el crecimiento futuro. Y también, sobre la inversión de mediano y largo plazo. Porque cuando tú, lo que decíamos, empiezas a afectar las reglas del juego de largo plazo, lo que generó mucho ruido ayer fue evidentemente la discusión en torno a una nueva constitución. Cuando tú empiezas a alterar la certidumbre de cómo va a evolucionar las reglas del juego en el largo plazo, afecta la inversión importante. Yo no estoy hablando, te fijas, del tipo que quería poner un kiosco, estoy hablando de una tremenda inversión minera, una tremenda inversión en el sector eléctrico, en el sector inmobiliario. Ahora, los actores económicos yo me imagino que no es que vean en la Constitución el cuco, sino que lo preocupante es cuánto nos vamos a demorar en el trámite y cuán largo puede ser el proceso. Yo diría que las dos cosas, fíjate, Gonzalo, porque por un lado, claro... ¿Tú ves que los agentes económicos ven el tema constitucional como un fantasma, como un cuco? Claro, porque los precedentes que hemos visto en Venezuela, en Ecuador y en otros lugares donde en situaciones extremas de crisis se termina redactando una nueva constitución garantista que lo que hace es asegurarte, fijas, como derechos sociales por todos lados.
¿ah? En el papel da para cualquier cosa. Tú le puedes garantizar a la persona un salario mínimo gigantesco que no es posible darle, le puedes asegurar una vivienda digna, le puedes asegurar salud gratis y de calidad. Tú puedes asegurar en el papel cualquier cosa. Bueno, esas reformas, te fijas, constitucionales, garantistas, hechas con la cabeza caliente, con una presión social enorme, con la pistola al pecho, bueno, terminan dañando seriamente la institucionalidad. ¿Solamente tenemos que mirar los ejemplos fracasados? No, yo creo que no, y yo tengo confianza, y esto es bien importante de verlo, Gonzalo, yo tengo confianza en que hay una gran mayoría moderada en este país. De ahí que, y lo dicen en la encuesta, se esté nuevamente privilegiando el voto obligatorio. ¿Por qué? Porque, y esto lo hemos hablado en otras oportunidades, aquí la discusión política ha sido capturada por los extremos. Tenemos que lograr que la gran masa participe. Si tú pones voto obligatorio y, por ejemplo, la eventual asamblea constituyente electa, la eliges con voto obligatorio, con una participación realmente masiva de la población, yo de verdad creo que puedes tener una asamblea constituyente representativa y una constitución razonable, ¿ah? En ese caso creo que hay un espacio. Pero también es cierto de que la gente, como lo conversábamos antes, en esta situación de desborde, piense, bueno, en esta situación de desborde, si se redacta una nueva constitución, va a ser una mala constitución. También hay pie para pensar eso, y eso lo recogen los mercados. O sea, el que el día de ayer haya habido esta escalada en el tipo de cambio responde al anuncio constitucional en parte, por supuesto que responde al anuncio constitucional. Bueno, vamos a estar muy atentos porque esto está en completo desarrollo, hay distintas señales ya lo decíamos, el dólar en 7.90, ahora a las 9 de la mañana. Vamos a ver cómo sigue el comportamiento de nuestra economía. Gracias, Tomás, por venir. Muchas gracias a ti.